Hola amigos, yo soy Chichipio 2011 y hoy le traigo el capítulo 3 de mitos, curiosidades y mensajes subliminales en los videojuegos. Bueno, empecemos con el primer mito. Mito número 1: Donkey Kong o Monkey Kong. Una leyenda urbana asegura que el nombre original del primer plataformas de la historia era Monkey Kong, pero que finalmente se llamaría Donkey Kong por culpa de un error de traducción. Veamos qué hay de cierto y qué de falso tras esta historia. Seguro que todos coincidimos con Miyamoto en que Kong es un buen nombre para un gorila, tan bueno que la compañía nipona tuvo que ir a juicio por culpa de la demanda interpuesta por la productora Universal City Studios, poseedora de los derechos de la película King Kong. Al final ganó Nintendo, pero esto es otra historia. Lo que nos interesa es por qué Donkey Burro. En este punto podemos considerar varias teorías de por qué el juego no acabó llamándose Monkey Kong. ¿El error tipográfico / de traducción podría haber sido un error de traducción? Pues sí, aunque sería bastante complicado. Por un lado, un mono y un burro son dos animales lo suficientemente distintos y, por otro, la pronunciación de las letras D y M es también muy diferente y se encuentran relativamente alejadas dentro de la disposición del teclado. Hay quien dice que cuando Nintendo se dio cuenta del error, decidió no corregirlo, ya que tenía miles de pegatinas para las máquinas ya impresas. Mark Smith, editor de la revista Club Nintendo Magazine, se decanta por esta teoría asegurando que todo se originó con un error tipográfico en un fax enviado desde Nintendo Japón. La conversación telefónica. Otra leyenda nos habla de que este error surgió en una conversación telefónica entre Miyamoto y los importadores americanos. Cuando Miyamoto pronunció el título del juego Monkey Kong, los importadores entendieron Donkey Kong por culpa de la mala calidad de la línea. El carácter del protagonista. Esta última historia nos cuenta que a la hora de bautizar al gorila protagonista, Miyamoto buscó un adjetivo que definiese el carácter del simio. Cogió un diccionario y buscó un sinónimo de estúpido y allí encontró la palabra Donkey Burro. En realidad, no hay indicios de que el nombre Donkey Kong se deba a un fallo tipográfico en un fax, a una mala pronunciación o a un error de traducción. Shigeru Miyamoto, que sin duda sabe el nombre que escogió, afirmó en varias ocasiones que eligió la palabra burro para caracterizar la terquedad del personaje, y la palabra Kong para que todos pensásemos en un gorila. Mito número 2: la PlayStation de Sony y Nintendo. A principios de los años 90 la SNES lideraba el mercado de las 16 bits, manteniendo una dura rivalidad con la Mega Drive de Sega y en menor medida con la TurboGrafx de NEC. Por aquel entonces la palabra multimedia sonaba a futuro, y se llegó a pensar que la compañía que dotase a su sistema de la capacidad de reproducir CDs podría alcanzar el liderato sin despeinarse. Así comenzó una de las batallas de marketing más duras de la historia de los videojuegos. Las revistas del sector se llenaron de noticias que no hacían más que crear e incrementar la expectación de los usuarios. El Turbo CD de NEC o el Sega CD de Sega prometían juegos con mejores gráficos, un sonido de cine y una duración nunca vista hasta la fecha. ¿Y Nintendo? Pues como buena previsora tenía unas bajo la manga desde hacía mucho tiempo. Cuando la Super Nintendo era tan solo un prototipo, firmó un acuerdo con Sony para utilizar su procesador de sonido y diversos componentes en la fabricación de su consola, y en el caso de que ésta dispusiese de una unidad de CD, Sony sería la encargada de fabricarla. Por otra parte, Sony se reservaba el derecho de comercializar una videoconsola compatible con los juegos de la 16 bits de Nintendo y con el Super CD. Así pues, Sony y Nintendo presentaron de la mano la unidad lectora de CDs para la Super Nintendo bajo el nombre de SNES PlayStation Project. Pero este acuerdo entre las dos compañías niponas ponía en desventaja a Nintendo. Habían cambiado muchas cosas en los últimos años, y la Super Nintendo ostentaba una posición muy envidiable en el mercado. En el caso de llevarse el contrato a cabo, Nintendo dependería de Sony para la fabricación del SNES CD, y por otra parte Sony podría lanzar su propia consola compatible, plantando cara en el terreno de juego a la 16 bits de Nintendo. Prototipo de PA y de disco de la SNES PlayStation Project. También hubo discusiones en cuanto al formato del CD a emplear. Nintendo venía escaldada de las consolas y cartuchos piratas de la época de la NES, y quería desarrollar un sistema muy seguro, por lo que le pidió a Sony un CD de 580 MB recubierto de una carcasa de plástico, en donde hubiese un chip de memoria de 54 KB para salvar las partidas. Sony en cambio no estaba dispuesta a utilizar CDs que no respetasen su formato estándar. Entonces, las negociaciones entre ambas compañías se rompieron y Nintendo dejó a Sony de lado para negociar con Philips la creación del SNES CD.
Entre ambas compañías llegarían a un acuerdo por el cual Philips desarrollaría el lector y lo haría compatible con su futura consola CDI, y además dispondría de algunas de las mejores licencias de la gran N como Zelda y Mario. Sin embargo, Sony no se quedaría de brazos cruzados mientras veía como Nintendo y Philips se repartían su pastel, y llevó a Nintendo a los tribunales por incumplimiento de contrato. Para dar fin a todo este culebrón, las tres compañías llegaron finalmente a un acuerdo para desarrollar de forma conjunta la unidad lectora. Cuando parecía inminente el lanzamiento e incluso se había fijado precio de salida $299, de repente todo quedó en nada y nadie volvió a sacar el tema. La Sega CD y el Turbo CD no lograron el éxito que esperaban. El chip FX dotaba a los juegos de una atractiva apariencia gráfica poligonal. Eran tres compañías las que se repartían los beneficios, así que tocaba a menos por barba. A pesar de que el SNES CD nunca llegó a salir, Sony aprendió todo lo que necesitaba del mejor maestro, y utilizó la tecnología desarrollada para lanzar inmediatamente al mercado su PlayStation. Nintendo quedó un poco descolgada, por una parte había perdido demasiado tiempo en el proyecto del SNES CD, y por otra el sistema Virtual Boy resultó ser un fracaso. Entre una cosa y otra no reaccionó a tiempo lanzando una videoconsola de 32 bits, y para cuando tuvo listos los deberes con la Nintendo 64, Sony ya dominaba el mercado. Nintendo había creado un monstruo. ¿Y Nintendo? Pues como buena previsora tenía unas bajo la manga desde hacía mucho tiempo. Cuando la Super Nintendo era tan solo un prototipo, firmó un acuerdo con Sony para utilizar su procesador de sonido y diversos componentes en la fabricación de su consola, y en el caso de que ésta dispusiese de una unidad de CD, Sony sería la encargada de fabricarla. Por otra parte, Sony se reservaba el derecho de comercializar una videoconsola compatible con los juegos de la 16 bits de Nintendo y con el Super CD. Así pues, Sony y Nintendo presentaron de la mano la unidad lectora de CDS para la Super Nintendo bajo el nombre de SNES PlayStation Project. Pero este acuerdo entre las dos compañías niponas ponía en desventaja a Nintendo. Habían cambiado muchas cosas en los últimos años, y la Super Nintendo ostentaba una posición muy envidiable en el mercado. En el caso de llevarse el contrato a cabo, Nintendo dependería de Sony para la fabricación del SNES CD, y por otra parte Sony podría lanzar su propia consola compatible, plantando cara en el terreno de juego a la 16 bits de Nintendo. Prototipo de PA y de disco de la SNES PlayStation Project. También hubo discusiones en cuanto al formato del CD a emplear. Nintendo venía escaldada de las consolas y cartuchos piratas de la época de la NES, y quería desarrollar un sistema muy seguro, por lo que le pidió a Sony un CD de 580 MB recubierto de una carcasa de plástico, en donde hubiese un chip de memoria de 54 KB para salvar las partidas. Sony en cambio no estaba dispuesta a utilizar CDs que no respetasen su formato estándar. Entonces, las negociaciones entre ambas compañías se rompieron y Nintendo dejó a Sony de lado para negociar con Philips la creación del SNES CD. Entre ambas compañías llegarían a un acuerdo por el cual Philips desarrollaría el lector y lo haría compatible con su futura consola CDI, y además dispondría de algunas de las mejores licencias de la gran N como Zelda y Mario. Sin embargo, Sony no se quedaría de brazos cruzados mientras veía como Nintendo y Philips se repartían su pastel, y llevó a Nintendo a los tribunales por incumplimiento de contrato. Para dar fin a todo este culebrón, las tres compañías llegaron finalmente a un acuerdo para desarrollar de forma conjunta la unidad lectora. Cuando parecía inminente el lanzamiento e incluso se había fijado precio de salida $299, de repente todo quedó en nada y nadie volvió a sacar el tema. La Sega CD y el Turbo CD no lograron el éxito que esperaban. El chip FX dotaba a los juegos de una atractiva apariencia gráfica poligonal. Eran tres compañías las que se repartían los beneficios, así que tocaba a menos por barba. A pesar de que el SNES CD nunca llegó a salir, Sony aprendió todo lo que necesitaba del mejor maestro, y utilizó la tecnología desarrollada para lanzar inmediatamente al mercado su PlayStation. Nintendo quedó un poco descolgada, por una parte había perdido demasiado tiempo en el proyecto del SNES CD, y por otra el sistema Virtual Boy resultó ser un fracaso. Entre una cosa y otra no reaccionó a tiempo lanzando una videoconsola de 32 bits, y para cuando tuvo listos los deberes con la Nintendo 64, Sony ya dominaba el mercado. Nintendo había creado un monstruo. Bueno amigos, eso fue todo. Muy pronto saldrá el capítulo 4 con más leyendas, mitos y curiosidades. Bueno, aquí se despide Chichipio 2011.